Dios les bendiga en esta tarde, queridos hermanos, familia que nos está viendo. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos en esta hora aquí reunidos como familia, la familia Manzano Calderón, y queremos compartir con todos ustedes en este día tan especial, este día, un día como hoy, hace un poco más de 2000 años, que en la tradición cristiana se conoce como el Domingo de Palmas, donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo llegó a la ciudad de Jerusalén para ser coronado como rey, pero un rey humilde y manso. Y en este día especial queremos entonar, para empezar, este hermoso himno tradicional que en muchas iglesias entona, que es la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Así que queremos empezar con esto, queremos alabar al Señor, recordando este día tan especial y dándole a Él la gloria y la honra que Él se merece. Entra Cristo a Jerusalén, aclamado por la multitud, y hosana se oye por doquier. Aleluya, Señor, viva nuestro Rey. Adelante marcharemos y con voz exaltaremos a Jesús, el Rey de gloria, nuestro Rey triunfal. Destina la hija de Sión, he aquí tu Rey, he aquí, más humilde y lleno de amor. Aleluya, Señor, viva nuestro Rey. Adelante marcharemos y con voz exaltaremos a Jesús, el Rey de gloria, nuestro Rey triunfal. Palmas, palmas se ven por doquier, exaltando a Cristo nuestro Rey, que benigno, lleno de bondad, Él su vida dará por su amante Rey. Adelante marcharemos y con voz exaltaremos a Jesús, el Rey de gloria, nuestro Rey triunfal, nuestro Rey triunfal, nuestro Rey triunfal. Bendito Dios. Gracias a Dios. Como comentamos, hoy, hermanos, da inicio a la Semana Mayor, la Semana Santa, la Semana de Pasión. Y en este día especial, conocido en la tradición cristiana como Domingo de Palmas o Domingo de Ramos. Hace un poco más de 2000 años, un día como hoy, el Señor Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén para ser coronado humildemente como rey. Y déjeme decirle que desde tiempos antiguos hasta tiempos modernos, la coronación de un rey siempre fue acompañado de una gran pompa y de un gran esplendor. Al rey lo vestían con las vestimentas y las joyas más costosas, y lo conducían por un carro especial adornado a través de toda su capital. Ahí iba este rey en este carruaje, y músicos tocaban y cantaban a lo largo de todo el trayecto y de todo el camino. Las multitudes entonaban cánticos de alabanza para su nuevo soberano. Así se ha hecho en la coronación de los reyes antiguos y también en los reyes modernos. Hace poco más de 2000 años se llevó a cabo la coronación más importante que el mundo ha presenciado alguna vez. Pero a diferencia del esplendor y la majestuosidad de la coronación de los reyes terrenales, la coronación del Señor Jesucristo fue diferente. El Rey de Reyes y Señor de Señores se dirigió a su capital, Jerusalén, el Domingo de Palmas, un día como hoy, hacia su coronación humilde,
y cabalgando sobre un pollino, dice la Escritura, sobre un hijo de asna. La humilde coronación de Jesús fue muy parecida a su humilde nacimiento. Dice la Biblia que cuando Jesús nació, no se halló para ellos, para José y para María, no se halló lugar para ellos en el mesón. No se halló lugar en donde el Señor iba a nacer. El Señor de señores, el creador de todo el universo, de todo lo creado, tuvo que nacer humildemente en una cueva, rodeado de animales, en condiciones insalubres. Así nació Jesús. Y su coronación, 33 años después, no podía ser diferente. Y tuvo que ser así, porque en su primera venida, hace poco más de 2000 años, Él vino, como lo describe el profeta Isaías en el capítulo 53, donde dice que Él fue despreciado y desechado por los hombres. Él fue un varón de dolores. Él estuvo experimentado en quebranto. Dice Isaías que fue menospreciado y no lo estimamos. En su primera venida, queridos hermanos, el Señor vino a este mundo como un siervo sufriente. Allá en el pasaje base que queremos utilizar para la reflexión de la palabra de Dios en esta noche, se encuentra en Mateo capítulo 21 y también en Lucas capítulo 19. Le voy a dar lectura a Mateo capítulo 21 del versículo 1 al versículo número 9 y después pasaré a Lucas capítulo 19 del versículo 41 al 44. Mateo 21 a partir del verso 1 dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatarla y traédmelos. Y si alguien os dijere, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto, dice el verso 4, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y humilde, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahora quiero ir a Lucas capítulo 19, en el versículo 41 al 44, la Biblia dice de la siguiente manera, es el mismo pasaje, es el mismo acontecimiento. Dice así: y cuando llegó cerca el Señor Jesús, cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este evento, queridos hermanos, la coronación humilde del Señor, fue tan importante, fue tan trascendental en el ministerio del Señor Jesucristo, que los 4 evangelios lo registran: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en el texto de este pasaje
encima hay un título en los 4 evangelios, y el título es La entrada triunfal en Jerusalén. Allá, regresando a nuestro texto de Mateo capítulo 21, ahí empieza el evangelista diciendo que cuando se acercaron a Jerusalén, Jesús y sus discípulos, y vinieron a Betfagé, esta aldea pequeña e insignificante que estaba en el monte de los Olivos, Jesús dice que envió a 2 de sus discípulos. No sabemos quiénes fueron. Algunos piensan que fueron Pedro y Juan, pero en realidad la Biblia no describe quiénes. Dice diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. En estos 3 versículos, hermanos, entre otras cosas, podemos ver la omnisciencia del Señor. Allí el Señor les estaba diciendo exactamente a estos 2 discípulos que iban a encontrar en un lugar específico a 2 animales específicos, un asna y un pollino. El Señor les estaba adelantando lo que ellos iban a encontrar. Inclusive en la omnisciencia del Señor, Él también les estaba adelantando que una persona, seguramente el dueño de estos animales, iba a preguntar: oigan ustedes, ¿qué están haciendo con mis animales? Y el Señor les dijo: si alguien os pregunta, decid: el Señor lo necesita, luego los enviará. Y exactamente así sucedió como el Señor lo había dicho, hermanos. 5 días después de este evento, de la entrada triunfal de Jesucristo humildemente en Jerusalén, 5 días después de esto, se celebraría en la ciudad capital la fiesta de una de las fiestas más importantes del pueblo de Israel. ¿Cuál es esta fiesta? La fiesta de la Pascua judía. De todas partes del país estaban llegando los peregrinos para celebrar la Pascua. En los tiempos del Señor Jesús, la ciudad de Jerusalén tenía aproximadamente 100,000 habitantes. Pero con la celebración de esta solemne fiesta, y que venían, queridos hermanos, a la ciudad capital, los judíos de todas partes, junto con sus familias, a celebrar la Pascua, se calcula que en esos días habían aproximadamente un poco más de 2 millones de habitantes. Un gentío impresionante. Y antes que el Señor y sus discípulos entraran a Jerusalén, se detuvieron, como dice Mateo, en esta aldea de Betfagé, una pequeña aldea insignificante ubicado en el monte de los Olivos. Allí el Señor envió a 2 de sus discípulos a obtener la montura en la que Él entraría a Jerusalén. Allí en esa aldea encontrarían una asna atada y un pollino con ella. Y el joven pollino, déjeme decirle, que no iba a dejar ser llevado, al menos que su madre lo acompañara. Es por eso que los discípulos entendieron esto también y llevaron, tal y como dijo el Señor, llevaron a ambos animales ante la presencia del Señor Jesucristo. El versículo 4 y el versículo 5 de Mateo 21 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Déjeme decirle algo. Toda la vida y todo el ministerio del Señor Jesús se caracterizaron para 2 fines primordiales. Número 1, para hacer la voluntad de su Padre. Y número 2, para cumplir las profecías que de Él se habían escrito en el Antiguo Testamento. Y esto que registra Mateo es una profecía que había dicho Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, 900 años de que el Señor Jesucristo naciera. Allá el profeta Zacarías dice en las siguientes palabras, y están registradas allí en la palabra de Dios.
Zacarías 9:9, 500 años antes del nacimiento de Jesús. El profeta Zacarías dice así: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Pero dice también, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Acá tanto Zacarías como también Mateo, haciendo referencia a esa profecía, dice: alégrate mucho, hija de Sión. Y hijas de Sión, queridos hermanos, se refiere a los habitantes de Jerusalén. El profeta Zacarías había predicho que Jerusalén aclamaría al Mesías como su rey, y que éste vendría manso, humilde, sentado sobre un pollino, en lugar de un hermoso caballo blanco, o en lugar de un carro real adornado majestuosamente con todo ese esplendor. No, él venía humildemente. Él, queridos hermanos, el Señor Jesús, no buscaba venir en esplendor terrenal, ni buscaba reinar en poder terrenal. Él no vino en riqueza, sino vino en pobreza. Él no vino en grandeza, sino vino en mansedumbre. Él no vino a matar a los enemigos de Israel, sino vino a salvar a toda la humanidad que creyera en él. Su primera venida hace más de 2000 años fue el tiempo de su humillación, no fue el tiempo de su glorificación. Siguiendo con el texto, en el versículo 6 y versículo 7 de Mateo 21, encontramos que dice así: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron, dice el verso 7, sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Él se sentó encima. Dice que como ellos no estaban seguros de cuál animal iba a montar el Señor Jesús, y ellos como no tenían mantas para colchonar el lomo de los animales, y no estaban seguros en cuál de ellos el Señor Jesús montaría, dice Mateo que pusieron sobre ambos animales sus mantos, y él se sentó encima. Lucas, en el capítulo 19, en el pasaje paralelo de este evento, en el versículo 35 de Lucas 19, ahí el evangelista Lucas nos dice que Jesús escogió al más pequeño, al más bajo de los dos, al pollino. Y entonces él se montó sobre este pequeño pollino, con la ayuda de los discípulos. El pueblo de Israel estaba esperando desde mucho tiempo atrás a su tan anhelado Mesías, que según ellos los libraría de su dura dominación romana. Ahora déjeme decirle, si Jesús hubiera sido el guerrero conquistador esperado por el pueblo, entonces montar un caballo de guerra hubiese sido lo más apropiado, lo más adecuado. Pero el Señor, al escoger un pollino, al escoger este hijo de animal de carga, Jesús entró, queridos hermanos, como el príncipe humilde de paz que era. Solo cuando regrese en su segunda venida, él entonces regresará en juicio montando en el caballo blanco del conquistador. Ahí más adelante, en un evento escatológico, y cuando el Señor Jesús regrese en su segunda venida, ahí el apóstol Juan nos lo revela en el capítulo 19 de Apocalipsis, en donde dice a partir del verso 11, Juan entonces escribe y dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí
un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa tenida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El verso 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando sea su segunda venida, entonces Jesús no vendrá otra vez en un pollino, en un hijo de animal de carga. Vendrá en un caballo blanco, en un caballo de guerra, para conquistar en juicio a este mundo y a las naciones. Regresando a nuestro texto base de Mateo capítulo 21, el versículo 8 dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Dice Mateo que mucha gente cortaba ramas de los árboles. Sin embargo, déjeme decirle algo muy interesante. Juan capítulo 12, verso 13, otro pasaje paralelo en los evangelios de este evento. Allá Juan nos dice que las ramas eran palmeras. Mateo dice que eran ramas de árboles. Sin embargo, Juan en su evangelio especifica que esas ramas eran palmeras. Y déjeme decirle algo: las palmeras, queridos hermanos, en la Biblia son símbolo de salvación y alegría. Déjeme comentarle algo muy interesante y glorioso. Cuando la iglesia sea arrebatada y estemos en el cielo glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, allá estaremos delante del Cordero, dándole la gloria y la honra que Él se merece. ¿Y sabe usted qué vamos a traer en nuestras manos? Sí, palmas en nuestras manos traeremos para glorificar al Rey. Allá en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10, la iglesia ha sido arrebatada y está en el cielo. Y dice la Escritura: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y dice, y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, bendito sea su nombre. También, queridos hermanos, en el mismo versículo 8 que acabamos de leer, dice que la gente no solamente cortaba palmas para alabar al Señor, que es símbolo de salvación, alegría y gozo. También dice al principio del verso 8 que la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y déjeme comentarle que esto es muy interesante. Es muy interesante notar que esta multitud extendía mantos en el camino, porque extender mantos o prendas en el camino de alguien en la antigüedad era algo que era un homenaje reservado únicamente para los reyes. Así tenemos varios ejemplos en la Biblia, y uno de ellos lo encontramos en 2 de Reyes 9:13, donde Israel nombró como rey a Jehú, y dice allá este versículo de 2 de Reyes que empezaron a tender mantos sobre él, reconociendo a Jehú como su rey.
Entonces, lo que esta gente en Jerusalén estaba haciendo o estaba expresando, esta multitud estaba diciendo o expresando su creencia que Jesús era el Rey de Israel. El versículo 9 de Mateo 21 en nuestro texto base dice: y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La palabra Hosana, queridos hermanos, significa sálvanos ahora. Pero la multitud en ese día no estaba interesada en que Jesús salvara su alma, no. Más bien estaba interesada que lo salvara de la opresión romana. Dentro de 5 días después de este evento, todo el pueblo estaría celebrando la Pascua, la cual conmemoraba la liberación milagrosa de la esclavitud de Egipto. La multitud entonces pensaba: qué mejor momento, qué mejor ocasión podía haber para que el ungido del Señor, el Mesías, realizara la liberación de la opresión romana. Este es el momento, y por eso decían: sálvanos ahora, Hosana. Pero Jesús, queridos hermanos, no vino a vencer a Roma, sino vino a vencer el pecado y la muerte. Jesús, queridos hermanos, no vino a hacer guerra contra Roma, sino a hacer la paz y la reconciliación con Dios y los hombres. La multitud sabía que Jesús era rey, pero no entendieron la naturaleza de su reino ni de su reinado. No entendieron que el reino que Jesús traía, como él mismo dijo, no era de este mundo. Por eso mismo, toda esa multitud, cuando se enteraron unos días después que el Señor no había venido a liberarlos de la opresión de los romanos, entonces todos o la mayoría de ellos se volvieron contra él. Toda esa multitud que gritaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La gran mayoría, 5 días después, le gritaba a Poncio Pilato: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Quisiera ahora irme al pasaje paralelo en Lucas capítulo 19. Lucas registra estas palabras que ningún otro de los evangelios registra, que es algo extremadamente conmovedor. Cuando Jesús se acercaba a la ciudad de Jerusalén para entrar, para ser reconocido como rey. Dice Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, dice, al verla, lloró sobre ella. Jesús, queridos hermanos, lloró amargamente sobre Jerusalén por su superficialidad. Jesús lloró amargamente sobre Jerusalén por su hipocresía. Jesús lloró profundamente sobre Jerusalén por su frivolidad. Jesús lloró amargamente sobre Jerusalén por su rechazo. Jesús lloró amargamente por Jerusalén, por su apatía. Pero también déjeme decirle que Jesús lloró por Jerusalén, por la inevitable ira divina que seguiría después. Allá en el versículo 42 de Lucas 19, dice que el Señor dijo, después de estar llorando sobre Jerusalén. El versículo 42 dice, y diciendo, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Ese día
Se estaba presentando el Mesías largamente esperado y profetizado en el Antiguo Testamento, y sin embargo estaba encubierto, estaba velado a los ojos de Jerusalén. No conocieron el tiempo de su visitación. Sus ojos estaban encubiertos. El versículo 43 y 44 de Lucas 19 dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este juicio del cual Jesús estaba hablando, queridos hermanos, caería 37 años después que él pronunciara estas palabras. Exactamente en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano, comandado por Tito y Vespasiano, llegaron a Jerusalén, la sitiaron, destruyeron, mataron a miles y miles de judíos, destruyeron la ciudad y destruyeron el templo. Y como dijo el Señor Jesús en Mateo 24:2, no iba a quedar piedra sobre piedra que no sea derribado. Todo este horrible juicio llegó por cuanto Israel no quiso reconocer el tiempo de su visitación. Ya Juan, el evangelista, ahí lo registra en el capítulo 1, versículo 11, donde dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y a pesar de todo esto, y a pesar de todo lo que aconteció, a pesar de que Jerusalén, Israel, rechazó a su Mesías, a pesar de que muchos hoy en día lo rechazan, aún así, queridos hermanos, Jesús regresará un día como el gran conquistador, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, y entonces hará añicos a sus enemigos y los destruirá con un juicio final feroz. Déjeme decirle algo. Hasta el día de hoy, Jesús es y quiere ser nuestro Salvador. Mañana puede ser nuestro juez. Hasta el día de hoy, Jesús es y quiere ser manso y humilde de corazón con todos nosotros. Mañana será justo e implacable. Él es santo y su ira contra el pecado será severa. Allá en Hebreos capítulo 10, versículo 31, tenemos una seria advertencia para todos nosotros. Ahí dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hoy Jesús quiere entrar a la Jerusalén de nuestro corazón. Abrémosles de par en par las puertas. Él está a la puerta y llama. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su